Jorge Valero, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus principales áreas de interés son economía laboral, finanzas públicas y economía aplicada. Tiene publicaciones en revistas académicas internacionales, tales como Journal of Development Studies, Journal of International Business and Economics, Journal of Business Strategies, Agricultural Economics, El Trimestre Económico y Estudios Económicos. Obtuvo el Premio Nacional de Economía Víctor L. Urquidi en 2010 y el Premio UANL a la investigación en el área de ciencias sociales en 2004, 2006, 2007, 2014 y 2019. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es doctor en Economía por la Universidad de California, Santa Bárbara. Magali Valero, profesora de finanzas en el Colegio de Negocios de la Universidad de Michigan Dearborn. Sus principales áreas de interés incluyen listados cruzados de empresas extranjeras, ofertas públicas iniciales y desarrollo financiero y económico de los mercados emergentes. Ha publicado en revistas académicas internacionales tales como Journal of Development Studies, Journal of Business Research, European Financial Management, Journal of Multinational Financial Management, Food Policy y Agricultural Economics. Recibió el premio UANL a la investigación en el área de ciencias sociales en 2014 y 2019. Es doctora en Economía Financiera por la Universidad Estatal de Arizona. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí. Es para mí un privilegio poder formar parte de esto, sobre todo porque hace no muchos años yo era una alumna de esta institución y me da mucho gusto que están aquí mis profesores y poder estar aquí. El tema del que vengo a hablarles es un proyecto en conjunto con el doctor Valero y les voy a hablar de por qué ha caído el trabajo infantil y ha aumentado la asistencia a la escuela en México entre el 2000 y el 2010. Okay. Bueno, hay muchos factores que afectan la asistencia a la escuela y el trabajo infantil. Entre ellos, en primer lugar, el ingreso. En los modelos económicos, el ingreso es el factor más importante que afecta el trabajo infantil y la asistencia a la escuela. Tanto así que el ingreso es considerado una faceta el trabajo infantil es considerado una faceta de la pobreza. En general, a mayor ingreso, menor trabajo infantil y más asistencia a la escuela de los niños. Y más aún, el ingreso anticipado también afecta el trabajo infantil y la asistencia a la escuela. Segundo factor importante en el trabajo infantil y la asistencia a la escuela es la educación de los padres. Hay varias razones por las cuales la educación de los padres puede afectar el trabajo infantil y la asistencia a la escuela. Entre ellas, tengo aquí 3. Padres que son más educados son más eficientes en la producción de capital humano de sus hijos. Padres más educados dedican más tiempo a sus hijos y padres más educados tienen mejor información acerca de los retornos a la educación de sus hijos. Las características del hogar también son importantes. Características del hogar es el tamaño del hogar, el porcentaje de niños en el hogar y en particular hogares más pequeños y con menos niños hay menos trabajo infantil. La política gubernamental en México, el programa que busca promover la asistencia a la escuela de los niños y reducir el trabajo infantil es Oportunidades Progresa y se ha encontrado que ha sido efectivo en reducir el trabajo infantil y en incrementar la asistencia a la escuela. Tenemos las remesas también son, México es un gran receptor de remesas, entonces pueden ser importantes también para el trabajo infantil y para la asistencia a la escuela. El impacto de las remesas en el trabajo infantil y la asistencia a la escuela es ambiguo. Por un lado, tenemos que las remesas incrementan el ingreso de los hogares, pero por otro lado también se ha encontrado que los hogares que reciben remesas
Es probable que están usando el dinero para crear pequeños negocios y en esos pequeños negocios familiares pueden emplear a niños. Dos más. La informalidad en México es muy grande y la informalidad nos permite que un niño vaya a trabajar o incrementa la probabilidad de que un niño vaya a trabajar sin ser detectado por las autoridades. Entonces, entre más acceso hay o menos acceso hay al sector formal, es más la proporción de niños que trabajan. Y luego tenemos también posiblemente que las sociedades ricas y las sociedades pobres tienen diferentes estigmas sociales referentes al trabajo infantil y en la asistencia a la escuela. Por ejemplo, pudiera ser que en una sociedad pobre no se vea mal ver que una familia manda a su hijo a trabajar. Bueno, entonces, todos estos factores en la literatura económica se ha encontrado que tienen un efecto en el trabajo infantil y en la asistencia a la escuela. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos saber con este ejercicio que vamos a hacer? Lo que nosotros queremos saber es, sabemos que ha caído el trabajo infantil y que ha aumentado la asistencia a la escuela en México entre el 2000 y el 2010. Todos estos factores son importantes, pero ¿cuál factor ha sido lo que en realidad ha llevado, o el más importante, para la caída en el trabajo infantil y el aumento en la asistencia a la escuela de los niños? Entonces, vamos a tomar niños de 12, 13 y 14 años. Queremos saber cuáles son las políticas o los factores que son los más importantes y queremos tener una cuantificación, queremos cuantificar el impacto de los factores en el trabajo infantil, en la caída del trabajo infantil y en el incremento de la asistencia a la escuela. Okay. Entonces, los datos que vamos a usar el censo del 2000 y el censo del 2010, niños de 12, 13 y 14 años de edad. El ingreso del hogar, lo que vamos a considerar como el ingreso del hogar es el ingreso de los adultos, de los mayores de 18 años en el hogar. Entonces, algo como el ingreso del niño no va a estar considerado como parte del ingreso del hogar. Excluimos hogares que reportan cero ingreso y hogares para los cuales no tenemos información acerca de la educación del jefe de familia. Y obtenemos una muestra para el 2010 y una muestra para el 2000, y las muestras tienen más de 460,000 casos de niños. Entonces, las variables que vamos a analizar, obviamente queremos ver el cambio en trabajo infantil y en asistencia a la escuela. Entonces tenemos asistencia a la escuela, ya sea que el niño vaya a la escuela o no. Trabajo infantil, el niño va a trabajar o no va a trabajar. La educación del jefe del hogar. El logaritmo del ingreso per cápita del hogar. La ayuda gubernamental es una variable que mide si el hogar recibe ayuda gubernamental o no. Las remesas, una variable que mide si el hogar recibe remesas o no recibe remesas. El acceso al sector formal, básicamente aquí si una persona del hogar tiene acceso al sector formal, que lo vemos a través de si tiene acceso a la seguridad social, entonces se cataloga como que la familia tiene acceso al sector formal, con que una persona del hogar tenga acceso. Y luego también las características del hogar, si el hogar está en un área rural o urbana, si el tamaño del hogar y el porcentaje de niños en el hogar. Entonces, estas variables que les estaba mencionando, aquí están los cambios que hubo en las variables entre el 2000 y el 2010. ¿Okay? Está separado en el sector urbano y en el sector rural. Todos los cambios que hay aquí son estadísticamente significativos. ¿Okay? Entonces, el ingreso ha cambiado, la educación de los padres ha cambiado, la ayuda gubernamental ha crecido. De hecho, pueden ver aquí que la ayuda gubernamental ha sido una de las variables que más ha cambiado en estos 10 años, pero también ha cambiado mucho el acceso al sector formal, las remesas y también el ingreso, aquí están logaritmos, pero el ingreso, la educación del jefe de familia y así. O sea, todas las variables han cambiado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir qué ha sido
el factor más importante que ha llevado al cambio en el trabajo infantil y a la asistencia a la escuela. Bueno, estas gráficas están mostrando el ingreso per cápita contra trabajo infantil y asistencia a la escuela. Entonces podemos ver varias cosas aquí. A ver, ese es el... Sí. Ok, entonces primero, si vemos el lado izquierdo, el trabajo infantil, tenemos estas líneas azules, son de niños de 14 años y las negras son de niños de 12 años. Entonces el trabajo infantil es mayor para niños más grandes. Entonces un mayor porcentaje de niños de 14 años trabajan comparado con los niños de 12 años. La segunda observación aquí es que el trabajo infantil depende del ingreso. Entonces, entre más ingresos, como me muevo hacia la derecha, el porcentaje de niños que trabajan cae. Y la tercera observación aquí es la caída en el trabajo infantil entre el 2000 y el 2010. Entonces, aquí está, por ejemplo, para los niños de 14 años, la línea del 2000 y la línea del 2010. ¿Okay? Entonces, podemos ver que, aun si comparamos hogares en el mismo percentil de ingreso, ¿okay? Aquí está el percentil 25, 50 y 75, comparando hogares en el mismo percentil de ingreso, vemos la caída en el trabajo infantil. ¿Okay? Esto nos puede dar alguna intuición de que el ingreso es importante, pero también hay otras variables que pueden ser importantes para explicar esta caída. Si vemos del lado derecho, tenemos porcentaje de niños que van a la escuela, y estos son para niños en áreas urbanas, pero todas las gráficas son muy parecidas. Vemos lo mismo, más niños van a la escuela a menor edad, la asistencia de escuela depende del ingreso, los hogares donde hay más ingreso, más porcentaje de niños van, y hay una clara caída, un claro aumento en la asistencia a la escuela entre el 2000 y el 2010. Bueno. Entonces les he estado platicando que lo que queremos es saber cuál de estos factores es el más relevante o es, no el más relevante, pero el que ha llevado a la caída en el trabajo infantil y al incremento en la asistencia a la escuela de los niños. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este ejercicio lo que va a hacer es, va a usar una variación de la descomposición de Oaxaca y Binder, que es propuesta por Fairley, y Fairley extiende la metodología de Oaxaca y Binder para cuando nuestras variables de interés son variables 0 o 1. En nuestro caso tenemos si trabaja o no trabaja, si va a la escuela o no va a la escuela. Entonces podemos descomponer el cambio, por ejemplo, digamos de trabajo infantil. Aquí tengo el cambio en la media de trabajo infantil entre el 2000 y el 2010 en dos componentes. El primer componente es el componente que se debe a diferencias en las variables, por ejemplo, a diferencias en ingreso, diferencias en educación, del 2000 al 2010. Y el otro componente es el que se debe a diferencias en las betas o en las cosas no observadas o no medidas. De esa descomposición, ¿okay?, se puede encontrar la contribución de cada variable al cambio en el trabajo infantil y al cambio en la asistencia a la escuela. Entonces aquí, por ejemplo, si asumimos que el número de observaciones del 2000 y del 2010 es lo mismo, entonces podemos encontrar la contribución de X1 a las diferencias en trabajo infantil y es esta ecuación aquí. Básicamente lo que estamos haciendo es estamos calculando la diferencia en la probabilidad media de ir a trabajar cuando reemplazamos para la variable 1, en este caso, la distribución del 2000 con la del 2010, manteniendo todas las otras distribuciones de las variables constantes. Y ya una vez que encontramos la distribución de, una vez que encontramos qué tanto de la contribución X1 contribuye a los cambios en trabajo infantil, podemos hacer la variable 2 y la variable 3 y así. Entonces la metodología, un poquito lo que hace es, primero, calculamos con modelos logits la probabilidad de que el niño trabaje, por ejemplo. Como la metodología va a variar, si calculamos la probabilidad de que el niño trabaje en el 2000 o en el 2010, juntamos todas las observaciones, calculamos unas betas para todas las observaciones juntas de la probabilidad de que el niño trabaje mediante modelos logit.
Luego, para el 2000 y para el 2010, para cada individuo calculamos la probabilidad estimada de que el niño trabaje, dadas sus características, usando los betas que encontramos antes. Y luego lo que queremos hacer es juntar cada observación del 2000 con una observación del 2010, uno por uno. El problema es que la muestra del 2000 no necesariamente es del mismo tamaño que la muestra del 2010. Entonces, vamos a agarrar la muestra más pequeña, que si agarramos toda la muestra completa, eso sería la muestra del 2000. Y entonces la del 2010 vamos a agarrar una muestra aleatoria de ahí, que sea del mismo tamaño de la muestra del 2000. O sea, agarramos una muestra aleatoria de hogares, que sean del mismo tamaño, rankeamos todos los hogares basados en, o todas las observaciones de niños, perdón, basados en la probabilidad de que el niño trabaje, y hacemos un match 1 a 1 de todas las observaciones. Y ya una vez que tenemos el match 1 a 1, podemos calcular la contribución de la variable 1 al cambio en el trabajo infantil, y luego la contribución de la variable 2 al cambio del trabajo infantil, y así. Cuando terminamos de hacer este cálculo, entonces decimos, bueno, pudiera ser que la descomposición que hice depende de la muestra aleatoria que agarré del 2010. Entonces, se repite el proceso. Agarramos otra muestra del 2010 aleatoria y volvemos a hacer, ordenar por la probabilidad de que trabajen, el match y la descomposición. Este tipo de descomposición también pudiera depender del orden de las variables. Entonces, mientras estamos randomizando la muestra, al mismo tiempo randomizamos el orden de las variables en la descomposición. Y repetimos el proceso 1000 veces y luego entonces el valor promedio de la descomposición es lo que vamos a presentar de las 1000 repeticiones. Okay. Entonces esta tabla aquí nos muestra la descomposición para trabajo infantil. Okay. Y tenemos aquí, están divididos en 4 submuestras, en niños y niños en áreas rurales y urbanas. Entonces, por ejemplo, aquí esta es la proporción de niños que trabajan en el 2000, es 8.3%. La proporción de niños que trabajan en el 2010 es 5% y la diferencia es 3.3%. De esta diferencia, las variables o los factores que estamos analizando pueden explicar 1.9 puntos porcentuales. ¿Okay? Entonces, un poco más de la mitad. Entonces, aquí esto de la porcentaje que está explicado se puede dividir en las variables de la siguiente manera. La educación del jefe del hogar para esta muestra explica el 66% del cambio en el trabajo infantil. Podemos ver aquí el log del ingreso a 4.5%, ayuda gubernamental y así sucesivo. Podemos ver a través de todas nuestras submuestras, bueno, de casi todas, el trabajo, la educación del jefe del hogar, es los cambios en la educación del jefe del hogar, es lo que más está explicando el cambio en el trabajo infantil o la caída en el trabajo infantil. ¿Okay? Muy importantes también la ayuda gubernamental en los hogares y el acceso al sector formal. ¿Okay? De hecho, aquí si ves para las niñas en áreas rurales, el acceso al sector formal es el factor más importante que explica la disminución del trabajo infantil. Esta es la descomposición para la asistencia a la escuela. Ahora, la descomposición o los factores que afectan el trabajo infantil y la asistencia a la escuela no tienen que ser simétricos, porque no es que si no mandas al niño a la escuela lo mandas a trabajar. En realidad, el tiempo del niño está limitado y el niño puede ir a trabajar o puede ir a la escuela, pero también puede hacer otras actividades. Entonces, no esperamos una simetría, pero esperamos que estén muy relacionados el trabajo infantil y la asistencia a la escuela. Y esto es precisamente lo que encontramos. Encontramos, una vez más, que lo más importante que explica el cambio en la asistencia a la escuela es la educación del jefe del hogar. ¿Okay? Y las otras dos variables que son muy importantes aquí también son la ayuda gubernamental y el acceso al sector formal, con la ayuda gubernamental y el acceso al sector formal siendo más importantes en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Sí, por ejemplo, si comparamos así estos dos. Okay. Ahora, una cosa que se nos ocurre es el pensar, normalmente nosotros pensamos el ingreso es lo más importante para tratar de explicar caídas en trabajo infantil y incrementos en asistencia a la escuela. Pero cuando todos los estudios empíricos, muchos estudios empíricos, cuando están tratando de estudiar trabajo infantil,
están estudiando países en desarrollo, están estudiando países de bajo ingreso, pues en desarrollo, países de bajo ingreso. Entonces, nuestra muestra es muy grande y nosotros podemos fraccionar la muestra de muchas diferentes maneras. Entonces, lo que hacemos aquí es fraccionar la muestra en grupos de estados. Entonces, agarramos el grupo de los estados más pobres, donde hay más pobres, más población pobre, y el grupo de los estados donde es la población más rica. Y la intención de esto es decir, bueno, ¿será que cuando hay más proporción de gente pobre, el ingreso es más importante y los factores cambian cuando estamos en sociedades más ricas? Pues aquí basados en las líneas de pobreza de Coneval, definimos 5 grupos y aquí el grupo de estados más ricos son Baja California, la Ciudad de México y Nuevo León, donde el porcentaje de población en pobreza es de 6 a 9% en nuestra muestra. Y los más pobres son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que tienen entre 42 y 52% de población en pobreza. Aquí mostramos las diferencias en las diferentes variables entre el 2000 y el 2010 por cada grupo de ingreso de los estados, por cada grupo de estados. Entonces aquí el grupo 1 son los de baja pobreza y acá son los de alta pobreza. Entonces, una cosa que yo pienso que es importante o que se puede distinguir es que no importa en qué grupo tú te enfoques o cuál grupo veas, ha habido cambios significativos, estadísticamente significativos, en todas estas variables, en todos los diferentes grupos. Entonces, a través en los estados ricos y en los estados pobres, han cambiado todos estos factores, han sido importantes. Y aquí está la descomposición por estados de pobreza, por grupos de pobreza. Entonces, aquí tenemos los estados más ricos y la educación del jefe del hogar explica el 60% de la caída en el trabajo infantil. La ayuda gubernamental el 18%, el sector formal el 11%. El ingreso explica muy poco en esta especificación. Y del otro lado tenemos los de alta pobreza. La educación del jefe del hogar explica un menor porcentaje de la caída en el trabajo infantil, pero sigue siendo el factor más importante que explica la caída en el trabajo infantil. Entonces, esto es un poquito para visualizarlo. Del lado izquierdo están los estados más ricos y del lado derecho los estados más pobres. Y para ambos podemos ver que la diferencia o el aumento en la educación del jefe del hogar es lo más importante que explica este cambio en trabajo infantil. 60% en los estados ricos y 35% en los estados pobres. En los estados pobres, el sector formal es muy importante también y la ayuda gubernamental. Los resultados para asistencia a la escuela son muy parecidos. En este caso también, aún cuando separamos entre los diferentes grupos de estados, la educación del jefe del hogar es lo más importante para explicar el aumento en la asistencia a la escuela de los niños. Ahora, en los estados más pobres, hay otros factores que también toman mucha importancia. La ayuda gubernamental y el acceso al sector formal. Y entonces esta gráfica que muestra qué proporción del aumento en la asistencia a la escuela explica cada variable, podemos ver que son parecidos, pero en los estados pobres otros factores toman mucha importancia también. Entonces, una de las cosas importantes que estamos encontrando es que cuando vemos por separado el trabajo infantil y la asistencia a la escuela, los factores más importantes para la caída en el trabajo infantil y el aumento en la asistencia a la escuela son los mismos. Ahora, un problema potencial es que la educación del jefe del hogar está muy correlacionado con el ingreso de la familia. Entonces, pudiera ser que los resultados que encontramos donde la educación es muy importante sean debidos a que la educación está capturando la información del ingreso. Entonces, esta es una descomposición. Básicamente aquí tenemos
trabajo infantil. Y aquí nuestra primera columna tiene la muestra completa con todos los hogares. Y luego la columna 2 pueden ver donde excluimos el ingreso. Y en la columna 3 excluimos la educación del jefe del hogar. La parte de arriba son los resultados de la regresión logística. Entonces, cuando vamos de la columna 1 a la columna 2, estamos excluyendo el ingreso y podemos ver que la R cuadrada casi no cae. Pero cuando excluimos la educación del jefe del hogar, la R cuadrada se cae. Entonces, hay algo en la educación del jefe del hogar que estamos capturando que no se captura con el ingreso. Cuando vemos aquí los coeficientes y el porcentaje que explican, al excluir el ingreso, la educación explica más o menos el mismo porcentaje que antes, pero cuando excluimos la educación del jefe del hogar, pasan al menos 2 cosas. Número 1, el ingreso se vuelve mucho más importante. Entonces sí, o sea, hay algo, la educación está capturando en parte este efecto del ingreso, ¿okay? Sin embargo, no sube a 50%, pero se vuelve mucho más importante que antes. Al mismo tiempo, cuando excluimos la educación del jefe de familia, podemos ver que el sector formal se vuelve lo más importante que explica la caída en el trabajo infantil. Y lo segundo más importante que explica el aumento en la asistencia a la escuela. Y los factores demográficos son el tamaño del hogar y el porcentaje de niños y si están en un área rural u urbana, también se vuelven muy importantes. Entonces, la educación, ¿okay? Hay algo sobre la educación que no está explicando completamente el ingreso, pero está relacionado con el sector formal de la economía. Entonces, en conclusión, estos cambios, esto es como un experimento en donde tratamos de medir, sabemos que todos estos diferentes factores afectan y son importantes para los cambios en trabajo infantil y en asistencia a la escuela. Pero nosotros queremos cuantificar qué factor ha sido el más importante. Y encontramos que el factor que ha sido el más importante en estos cambios es la educación del jefe del hogar. Esto no quiere decir que el ingreso no sea importante. Simplemente quiere decir, o sea, simplemente es un ejercicio donde nosotros encontramos que la educación nos dice algo o nos da algo. Pudiera ser que la educación es un proxy por el ingreso permanente de los hogares y nosotros aquí estamos midiendo el ingreso corriente de los hogares. La otra posibilidad es que la educación también aumenta el ingreso y la educación nos da más acceso al sector formal de la economía. Y al darnos más acceso al sector formal de la economía, entonces los padres mandan menos a sus niños a trabajar y a lo mejor también los mandan más a la escuela. Eso es todo. Gracias. Voy a invitar por favor al doctor Jorge Valero que pase al frente para preguntas, exactamente, para que él conteste las preguntas que le hagan a Magali. En lo que me hagan llegar alguna otra pregunta, voy a iniciar con esta que ya tengo conmigo. Dice, en su estudio, ¿se hizo algún ejercicio respecto al género del jefe de hogar y el efecto sobre el trabajo infantil y la asistencia escolar? No lo hicimos, es algo muy interesante, pero no hicimos nada de eso. Gracias. Otra pregunta. Por lo tanto, debido a la importancia de la educación de los padres y el actual aumento de la asistencia a la escuela, ¿podríamos esperar que continúe esta tendencia en el futuro? No lo puedo contestar. Básicamente, el estudio nos dice que ha habido cambios en otros factores que se han dado, que han llevado a los cambios en trabajo infantil y asistencia a la escuela. Entonces, si los cambios en los factores siguen,
a través del tiempo, entonces pudiéramos esperar que los cambios en trabajo infantil y asistencia a la escuela sigan, pero no sabemos si los cambios van a seguir. ¿Sí, no? ¿Más o menos? Siguiente. ¿Cuál fue la edad promedio para el año 2000 y cuál para el año 2010? ¿Este promedio varía en cada región? No, nomás son 12, 13 y 14 años. Entonces el promedio pues, siempre va a ser 13, alrededor de 13, ¿verdad? Perdón, ¿cuál fue la educación promedio para el 2010 y el 2000? Pero es por región de estado, ¿no? Sí. Entonces aquí está para los estados pobres, de 5 a 6.75 y los estados ricos más. Entonces, la educación promedio es mucho más alta en los estados más ricos que en los estados más pobres. Y los dos incrementan, sí, todos incrementan en todos los grupos. Gracias. Siguiente. ¿Qué ha impulsado a los jefes de hogar, ¿verdad?, a continuar estudiando? ¿Es correcto? Si me equivoco a la hora de interpretar su pregunta, por favor, me ayudan. ¿Qué ha impulsado a los jefes a continuar estudiando? Pues no, nosotros no hicimos el estudio de eso, pero la idea es que hay una expansión en la educación escolar, que la educación llega a lugares más pobres, a lugares más lejanos, hay más escuelas, y eso es lo que hace que se incremente la educación. Es como, para nosotros lo vemos como algo exógeno, bastante exógeno. Esta es una pregunta sobre metodología. Dado que la metodología de Ferli del 2005 es una extensión de Blinder Oaxaca del 79, ¿cómo es que Ferli lidia con el problema de la constante, es decir, con los residuales? No, nosotros no nos metemos con eso. Es un problema, ¿no? Es un problema. Entonces el estudio de nosotros está centrado en el cambio de las X, ¿verdad? El impacto del cambio en la educación, el impacto del acceso al sector formal, el cambio, nos centramos en el impacto del cambio en las variables y no volteamos a ver lo que sucede con el cambio en las betas. ¿Llamarle incorporarse al sector formal es lo mismo que decir que ha habido mayor generación de empleos? No necesariamente. Ahí está la gráfica de formal en pobres. Por ejemplo, ahí se puede observar que en los estados de alta pobreza el acceso al sector formal aumentó de 0.31 a 0.61. Pero nosotros decimos con que un miembro de la familia mayor de 18 años tenga acceso, es como entrar a tener acceso a las instituciones, ¿verdad? Hay de alguna forma hay instituciones ahí y esto pasa, ¿no? Pedimos el incremento en el acceso al sector formal, por ejemplo, es muy grande en los estados más pobres y en los sectores rurales, pero en realidad partimos de un porcentaje muy pequeño, o sea, había muy poquita gente. O sea, si uno observa los totales, uno pudiera concluir que no hay cambios en el tamaño del sector formal o del tamaño informal. Pero si uno se va por regiones, sí están ocurriendo grandes cambios. Muchas gracias. Le pido al maestro José Raimundo Galán González nos haga favor de pasar para entregar los reconocimientos correspondientes al doctor y la doctora Valero.